tardes, queridos amigos. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez aquí, como todos los domingos, en Medicina de Cuerpo y Alma, en Cinevisión Canal 19. Buenas tardes, doctora. Hola, doctor. Hola, bien. Hoy tenemos un programa muy interesante que tratará sobre las alergias y hemos invitado para este tema a la doctora Yosaira Rijo Calderón, quien es médico, alergóloga clínica, quien nos disertará de todos estos problemas. Programa muy interesante. Alergista. Muy bueno. Así que luego de la pausa, siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros luego de la pausa aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Y tal como habíamos anticipado, hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la doctora Yosaira Rijo Calderón, médico, alergólogo, clínico, quien estará con nosotros hablando de las alergias y todas las pruebas que hay y todas las connotaciones que tiene este problema. Buenas tardes, doctora. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por invitarme hoy. Yo estaré encantada de hablar aquí de las enfermedades alérgicas más frecuentes y, como habíamos comentado antes de comenzar el programa, de las pruebas de alergias más frecuentes y necesarias para nuestros pacientes. Sí. Es un placer tenerla de nuevo, ya que Yosaira nos había visitado y aparte de que es nuestro médico de referencia, cuando tenemos un tema de alergia, es a quien le enviamos a los pacientes porque nos resuelve los problemas de procesos alérgicos. Es un honor que forme parte del staff de aquí, de Medicina de Cuerpo y Alma. Así que, doctora, un placer tenerla de nuevo aquí. Gracias. La alergia, no hay quien no haya tenido alguna vez en su vida un episodio de alergia. Y hay pacientes que son reiterativamente alérgicos. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Hasta qué punto uno es alérgico o no lo es? Me explico. Todos tenemos a veces una reacción alérgica, pero ¿hasta qué punto hay que tratar eso? ¿Cómo se diagnostica? ¿Hasta qué punto puede interferir eso con la salud? Bueno, vamos a comenzar diciendo lo que es la alergia, que es una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a una sustancia que deberíamos tolerar. Por ejemplo, mi sistema inmunológico reacciona exageradamente creando una respuesta inflamatoria frente a un maní que yo me coma. Entonces eso es algo que ya deberíamos tolerar, pero él decide rechazarlo. Entonces, como usted me preguntaba, ¿uno puede tener varias alergias? Pues sí, el paciente que es alérgico a una sustancia tiene mayor capacidad de ser alérgico a otras sustancias, o sea, tener distintos tipos de alergia en una misma persona, porque es un paciente que se denomina atópico. Y atopia es como esa capacidad de mayor probabilidad de tener alergias. Doctora, con respecto a eso, hay como un mito o digamos una creencia de que uno es alérgico a las cosas nuevas. O sea, como cuando uno presenta alguna alergia, inmediatamente uno comienza a pensar que yo hice nuevo, que me dio una alergia. Sin embargo, muchas veces son cosas que uno está acostumbrado a utilizar, que eminentemente en algún momento le pueden dar alergia. ¿Es así? ¿Es solamente lo nuevo que a uno le da alergia? ¿Las cosas que uno tiene nuevas? ¿O puede ser que ya después de uno viejo, adulto y grande, desarrolle procesos alérgicos a cosas que antes a uno no le hacían daño? De hecho, es así. Es a las cosas que uno normalmente está en contacto o que consume, porque el sistema inmunológico necesita crear un anticuerpo contra esa sustancia. Esto quiere decir que si yo nunca he tomado leche, es muy improbable que desarrolle una alergia contra la leche, porque mi sistema inmunológico primero necesita reconocerlo y luego decidir que va a rechazarlo mediante esa respuesta que se llama así antígeno-anticuerpo. O sea, yo creo anticuerpos contra ese antígeno que sería la leche y ahí creo una reacción inflamatoria. Eso es muy importante porque es que la gente se sorprende cuando uno le explica que pueden ser cosas y dicen, yo estoy acostumbrada a usar eso, eso nunca me ha hecho daño, eso no es, y como que siembran la duda cuando uno le explica, bueno, podría ser.
que tú estés acostumbrado, por ejemplo, los mariscos, Sí. que un día te dio una alergia, pero vuelve y te lo come, vuelve y te da, y hay una negación de la gente, principalmente con los mariscos, Sí. asumir, no sé si usted se ha encontrado esa situación, pero en mi caso he visto pacientes adultos que les gusta comer su marisco y saben que les da alergia, inclusive hay gente que anda con el antialérgico y se lo come. Sí, es Se así. toma el antialérgico primero y después Sí, se come sí, los hay mariscos. Eso tienen no mañas, no tienen está mañas. recomendado, ¿eh? Porque miren, uno puede ser alérgico en cualquier momento de la vida. Mientras tengamos vida, podemos desarrollar una alergia a cualquier edad. Y en el caso de esos mariscos, de tomarnos un antialérgico antes de consumirlo, no es nada prudente porque la mayoría de las veces un antialérgico no es suficiente para frenar una reacción alérgica. Sobre todo, una reacción alérgica grave no se puede frenar solo con un antihistamínico, sino que se necesitan otras sustancias que normalmente no tenemos a la mano. Entonces, no es para nada prudente. Nos ponemos en riesgo de tener una reacción grave sin necesidad porque ya sabemos que tenemos la reacción a ese alimento. Sí. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, porque es que el cuerpo no reconoce un alergeno, una sustancia o una parte de algún animal, como es el caso del ácaro, que es una de las alergias más frecuentes? ¿Cuál es la diferencia entre una alergia, que es una reacción autoinmune, ¿no? Y a una enfermedad autoinmune propiamente dicha? Es la relación causa-efecto. Por ejemplo, para ser alérgico, recuerden que habíamos ya mencionado que creo anticuerpos contra algo, contra una sustancia externa a mí, a los ácaros del polvo, al pelo de las mascotas, a los pólenes, a los alimentos, a los medicamentos, pero hay una causa-efecto, o sea, me expongo a ese alérgeno y tengo la reacción inflamatoria. Sin embargo, las enfermedades autoinmunes son autólogas, o sea, el sistema inmunológico tiene anticuerpos contra su propio organismo. Entonces, son el problema es interno, no está ocasionado por ninguna sustancia externa. Entonces, ahí está la diferencia. No hay alergeno involucrado ahí. No, es uno mismo. Exactamente. Con respecto, por ejemplo, doctora, a las alergias más frecuentes, cabe destacar que nosotros los dominicanos le llamamos alergia a todo lo que una picazón en el cuerpo, una picazón de la nariz, una picazón de los oídos. La picazón es como el síntoma que la gente asocia a tener una alergia. No necesariamente tiene que ser ronchas, nada de eso. Dentro de su consulta que usted hace de alergias, ¿cuáles son las más frecuentes que se ven en nuestro país? Bueno, mira, en la consulta, cuando el paciente dice, tengo alergia, es en la piel. O sea, en la piel, todo lo que pique, todo lo que se inflame, el motivo de consulta es alergia, que no es así, porque la piel tiene muchas enfermedades, de las cuales la mayoría no son alérgicas. Entonces eso hay que explicarlo y ver la diferencia entre una y otra, y en cada caso en particular uno pues le explica en la consulta al paciente. La otra rama de la pregunta es ¿cuál es la alergia más frecuente? Pues la rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más frecuente en todo el mundo. De todas las rinitis, que es inflamación de la nariz y se manifiesta con picor de la nariz, que a veces afecta también los ojos, con rinorrea, que es como ese moco así claro que uno expulsa por la nariz, y con obstrucción nasal y estornudos. Entonces, de 100 pacientes que tengan estos síntomas, más de 70 serán alérgicos, o sea que la rinitis alérgica es más del 70% de todas las rinitis que no sean virales. Esto quiere decir que es la más frecuente y a veces termina en asma. Hasta la mitad de los pacientes con rinitis alérgica terminan desarrollando también asma alérgica porque es la misma vía respiratoria que está afectada por estos alérgenos ambientales. Los alérgenos son las sustancias capaces de producir alergia y en nuestro país los ácaros del polvo son los alérgenos principales porque estos se multiplican en climas húmedos y cálidos. Entonces nuestro clima siempre es húmedo, siempre es cálido y siempre tenemos un gran número de ácaros del polvo que son los responsables principales de la rinitis alérgica. La rinitis alérgica, doctora, entonces lo que conocemos vulgarmente en el vulgo como pituita. Sí. Pero ese término pituita ya no lo conocen las nuevas generaciones. ¿De qué pituita? No, los muchachos no, dice, pero la gente mayor, sí, más de nuestra edad, ¿verdad? De los millennials para allá, ya, ¿te da pituita? No, ¿qué es eso? Ellos no saben.
No saben. Y el muermo también. Muermo, sí, este tampoco saben lo de la nueva generación. Sí. ¿Y cuál es el muermo, doctor? La pituita, pituita. la fiebre de heno, sí. Yo creía que el muermo era como otra cosa de recién nacido. Bueno. No. El muermo no es del recién nacido. Pero la rinitis alérgica también se denominaba coloquialmente muermo, sí. Nosotros en dermatología compartimos enfermedades en donde la manifestación es urticaria, ronchas, regularmente no asociadas a proceso de alergenos, sino por ejemplo el tiroides y enfermedades dentro que producen las ronchas. Pero siempre es bueno, y me gustaría que usted hiciera la aclaración, que aunque sospechemos que el paciente tenga una causa interna de la roncha, se interconsulte con un alergista, porque a veces son multifactoriales y usted me dirá si estoy errada. Me he encontrado con pacientes que cuando la mando a la consulta suya vienen con alergia a las cucarachas, al olor de la cucaracha, y tienen tiroides, sí es verdad, pero aparecen en las pruebas de alergia alergenos que el paciente desconoce, que pudieran también detonar sus ronchas, porque una de las cosas que yo más he visto que es muy preocupante y persistente, molesto, que afecta la vida de una persona es sufrir de urticaria o las ronchas rojas que le dan a la gente. Sí, la verdad es que la urticaria afecta grandemente la calidad de vida, y aunque no siempre es alérgica, sí puede estar condicionada por las alergias, y los pacientes sí es cierto que notan empeoramiento o exacerbación, o que con los síntomas son más frecuentes si se exponen a esas sustancias que le dan alergia. Yo siempre le explico a los pacientes, mire, la urticaria puede tener causas internas, que son esas alteraciones del sistema inmunológico, las afectaciones del tiroides, pero también puede tener causas externas y también causas desconocidas. No siempre sabemos cuál es la causa exacta de la urticaria, que en este caso se llama urticaria crónica espontánea, pero sí tenemos que buscar las causas que conocemos, tanto dentro como fuera del paciente, porque esto sí es verdad que puede disminuir la intensidad y frecuencia de los brotes. Claro, me ha pasado con pacientes que tienen unas ronchas eternas, diarias, y es una vida difícil para ese tipo de paciente. Él está poniéndose crema, tomando antialérgico todos los días, les preocupa porque la piel es externa. Sí, claro. La gente se ve la cosa y comienzan ya a asustarse pensando que tienen algo malo, buscando yo tengo algo malo. Entonces también quería preguntarle, doctora, con respecto a las tisanas, su experiencia, los té, porque he tenido también muchos casos de personas con alergias en la piel y son asiduos tomadores de té, de cosas que pienso yo que pueden incidir en que sean causas alimenticias de alergia, porque hablamos de alergia del polvo, pero los alimentos también te pueden dar alergia. No, claro, sí. Bueno, yo no tengo ninguna experiencia en medicina natural y en tés y esas costumbres que tienen algunos pacientes. Sin embargo, cuando el paciente tiene urticaria, uno le pregunta qué consume diariamente y solemos suspender la ingesta de tés porque no sabemos qué exactamente lo que contiene. Entonces a veces sí saben lo que están tomando, pero a veces no saben, sino que tenemos un montón de hierbas hirviendo en una olla por tiempo indefinido. Entonces la concentración de esas sustancias que tienen no sabemos lo que es, y sí podría incidir, porque también tenemos que recordar que la alergia alimentaria existe y una de las alergias más comunes es la alergia a alimentos, pero también está la liberación inespecífica de histamina. Hay alimentos que contienen histamina en alta cantidad y estimulan las inflamaciones de las enfermedades alérgicas o de la urticaria. La histamina es un mediador de inflamación que se libera para inflamar la piel y las mucosas en las enfermedades alérgicas y también en otro tipo de enfermedades inflamatorias. Entonces, hay alimentos que tienen histamina y si los consumimos en grandes cantidades, pues nos empeoran las enfermedades alérgicas, y ahí podrían estar incluidos los tés. No puedo decir porque no sé de qué es el té, ¿sabe? Exactamente ahora, pero sí también los alimentos que tienen muchos colorantes, los alimentos que tienen muchos condimentos, mucho picante, el chocolate, el vino tinto, los quesos curados, los embutidos, son alimentos ricos en histamina que a veces recomendamos
limitar el consumo en la urticaria, sobre todo, y en otras enfermedades inflamatorias de la piel, aunque el paciente no salga alérgico. Entonces a veces él dice, mira, en las pruebas de alergia no soy alérgica al colorante rojo, pero si lo consumo pues empeoro, y esa es la explicación que tiene esa reacción que tienen con ese alimento. Sí, el jengibre. Sí. Que son cosas que yo me he dado cuenta, que la gente hace mucho té de jengibre, y sí, cuando comenzamos como a buscar, porque eso de encontrarlo no es tan fácil a veces, con los hábitos tóxicos hay que tomar en cuenta eso, que muchas cosas que la gente come pueden ser los detonantes de sus procesos de picazón y de ronchita en la piel. Sí. Doctora, hablando de las alergias digestivas, por ejemplo, se habla de dos grandes cosas, de la leche, con la intolerancia a la lactosa, y se habla también del problema del gluten. ¿Qué tan frecuente es eso? ¿En qué consiste ese problema? Bueno, mira, los alérgenos son proteínas, la lactosa es un azúcar. Entonces la lactosa no tiene capacidad de producir alergia, pero sí intolerancia digestiva. Entonces no es una alergia. ¿Y en qué se diferencia esto? En que los síntomas son exclusivamente digestivos, no afectan otras partes del organismo, sino que ese intestino no es capaz de romper ese azúcar y de digerirlo, entonces tiene síntomas de mala digestión. El gluten también, es posible ser alérgico al gluten, pero lo más frecuente también es la intolerancia digestiva. O sea que entre los alimentos que más alergia producen en los niños tenemos la leche con las proteínas de la leche de vaca y el huevo, y en los adultos los mariscos, los frutos secos y las frutas. Sí. Mire, ¿y el asma? ¿El asma es una enfermedad alérgica o es una enfermedad, vamos a decir, inflamatoria? Es una enfermedad alérgica que es una enfermedad inflamatoria que es alérgica en la mayoría de los casos, pero no siempre el asma es alérgica. Recuerden que el asma hay una parte que es intrínseca, que es como una enfermedad crónica propia del individuo, que no está producida por factores externos, pero la mayoría del asma sí que es alérgica, más del 60% del asma es alérgica. Y en nuestro país es por los ácaros del polvo, pero puede ser por pólenes, por epitelios de animales, por esporas de hongos, entre otros. Sí, es una enfermedad que ha evolucionado mucho el tratamiento. Sí. Dos cosas, diría yo. Yo fui asmático y mis niños fueron asmáticos también. Una cosa que desaparece sola cuando alcanzan los 7, 8 años. Pero después de las nebulizaciones y después que aparecieron sustancias como el Montelukast, el Zafirlukast, que son inhibidores de la liberación de leucotrienes, ¿verdad? El asma ha tenido un control sorprendente. ¿Es así? Sí, no, y también con la educación de la población sobre el uso de la medicación de mantenimiento, porque no podemos, al tener una enfermedad crónica, no se puede usar solo medicación de rescate, porque entonces no estamos como calmando los síntomas de forma eficaz, o sea, calmando la inflamación bronquial. Entonces, al educar a la población sobre la continuidad del tratamiento, se ha reducido mucho la mortalidad por asma y las exacerbaciones muy graves. Sí. Ya no se ve tanto eso, que la gente era asidua a ir al hospital todos los días a nebulizarse. Sí, ahora con los inhaladores y tal. Pero algo que usted dijo, que a los 7 u 8 años se quita el asma, pues ahí hablamos de una hiperreactividad bronquial que no es alérgica, porque si es alérgica entonces se mejorará cuando se evite la exposición al alérgeno o cuando se use la inmunoterapia específica para alérgenos. La inmunoterapia específica es la vacuna para alergia y esta está indicada en la enfermedad respiratoria alérgica persistente, ya sea la rinitis o el asma alérgica persistente, en la cual se ha demostrado un alérgeno responsable, porque entonces vamos a vacunar específicamente contra el alérgeno causal y esto va a disminuir los síntomas en más del 85% de forma permanente y en los niños a veces se alcanza un 100%, o sea que se puede prácticamente curar el asma alérgica, sobre todo en niños con la inmunoterapia específica para alérgenos. Eso es muy importante. Sí. Doctora, ¿la inmunoterapia la hacen ustedes en el consultorio? No. Bueno, la administramos en el consultorio. Yo sí, claro, como que sí. es parte de ustedes, de los alergistas, porque hay muchos inmunólogos y otros especialistas. Como usted dice, inmunoterapia. ¿Es ustedes los alergistas los encargados de este tratamiento? Sí, somos los encargados. Es como el tratamiento gold standard de la enfermedad alérgica respiratoria, pero es un proceso. Entonces,
Esto primero se administran vacunas semanales y luego mensuales durante 3 años mínimo. Wow. No hay que esperar 3 años para ver la mejoría, pero sí para que esa mejoría se mantenga durante el resto de la vida o por lo menos durante más de 15 a 20 años, que es que están hechos los estudios a largo plazo. Entonces, esto es como una inmunomodulación. La vacuna cambia esa respuesta de sensibilización a estos alérgenos, pero también disminuye la probabilidad de nuevas alergias y disminuye la probabilidad de desarrollar asma en los pacientes que tienen rinitis alérgica que todavía no han llegado a asma. Pero doctora, y con respecto a los alimentos, si por ejemplo un paciente es alérgico a los mariscos o a pescados, ¿hay inmunoterapia para eso? Para revertir la contra. En nuestro país no. En Europa y en Estados Unidos se están desarrollando vacunas contra la leche, el huevo, y en Estados Unidos ahora tienen la del maní, pero y también hay para melocotón. Pero fíjese, no es así tan fácil de administrar como la inmunoterapia para alérgenos, sino que esto es como una especie de desensibilización. A veces hay que ingresar al paciente y darle pequeñas dosis del alimento, primero horneado o cocido, y luego como ir aumentando poco a poco esa dosis hasta ir adquiriendo una tolerancia forzada. Esto se hace sobre todo en pacientes que son alérgicos a leche y huevo o al mismo maní, pero que tienen reacciones muy graves que comprometen la vida, incluso con la ingesta de trazas. Entonces es como para protegerle de una enfermedad, de una reacción alérgica grave. No siempre se logra que pueda consumir grandes cantidades de este alimento, pero por lo menos que por ingesta accidental no termine en un desenlace fatal. Claro. Sí, yo también quería preguntarle, doctora, de los síntomas de las alergias. Conozco un caso personal de que esa persona, ese individuo, cada vez que come pescado le da vértigo o mareo. Entonces yo le explicaba, tú estás haciendo una alergia al pescado, porque me he notado que cada vez que comes pescado te da mareo. Insiste que no. Yo le dije, bueno, no te da roncha, no te da picazón, pero sí te pone malo con respecto a los mareos. Y ya está, que no es solamente, por ejemplo, el salmón, ya hay otros tipos de pescado que come, como el mero, y le dan síntomas que no son roncha ni picazón en el cuerpo. ¿Pueden las alergias dar esos síntomas así, que no sean necesariamente picazón cuando la gente come, o hinchazón de la boca, o hinchazón de la lengua? Bueno, hay síntomas de alergia que no son típicos, pero también hay reacciones de rechazo inmunológico que no son alergia. ¿Sabe? Lo más probable es que este caso sea así, que el paciente es como por poner un ejemplo, las migrañas, que empeoran con algunos alimentos, pero el mecanismo no es alergia. Aunque el mecanismo no sea conocido, no parece que sea alergia, y en este paciente lo más probable es que las pruebas de alergia salgan negativos porque no son síntomas como mediados por IgE, que son síntomas de inflamación normalmente. Entonces es probable que esté alguna de las proteínas del pescado interfiriendo con su vértigo de alguna manera, no alérgica, pero de todas formas no conviene que lo consuma, aunque no sepamos exactamente el mecanismo por el cual se produce ese rechazo. Claro, yo me he dado cuenta, porque hay gente que se resiste totalmente, y te discuten cuando tú le dices, por ejemplo, que pudiera ser. Hay algunos pacientes, doctora, que yo tengo en el consultorio, que las cremas refieren que todas le dan alergia. Hay pacientes que te dicen, todas las cremas me queman, hasta los protectores solares me queman. Sí. No importa qué caro sea, no importa de qué marca sea, yo no puedo usar productos cosméticos porque tengo alergia. En este caso, yo refiero al alergista, porque no puedo ponerlo a gastar si él se conoce y sabe que los productos, aunque digan antialérgicos, le dan alergia. En estos casos, doctora, la mayoría de esos alérgenos vienen en productos cosméticos también. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Aquí estamos sospechando de que tiene una dermatitis de contacto alérgica. Entonces, para demostrar el alérgeno en cuestión, la prueba que se utiliza es una prueba de parches. Y esta prueba de parches lo que contiene son las sustancias
que más comúnmente producen alergia de las que contienen los cosméticos, los productos para el pelo, los perfumes, las fibras de ropa, los colorantes de tela, la laca de pintura de uñas, los metales de joyas de fantasía, pero también metales como el titanio, el oro, todo eso para probar también si pudiera ser alérgico a prótesis dentales o a prótesis quirúrgicas. Entonces la prueba de parche tiene todos esos alérgenos y ahí lo que hacemos es pegar esos parches en la espalda durante 48 horas, luego se retiran y se espera 48 horas más para ver si el paciente es alérgico a una de esas sustancias, y lo que hacemos entonces es explicarle qué sustancia es, dónde se encuentra y cómo evitarlo, y evitando el contacto con la sustancia en sí, pues evita esos nuevos brotes de dermatitis de contacto. Por ejemplo, yo voy a comprar un filtro solar que no tenga la sustancia a la que yo soy alérgico, entonces ahí se va como aclarando un poco el camino en esa situación. Es interesantísimo. Señores, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos aquí en nuestro programa en la tarde de hoy. Medicina de Cuerpo y Alma, y estamos conversando en la tarde de hoy con la doctora Yosaira Rijo, la cual es médico alergista, conversando acerca de todos los procesos alérgicos y enfermedades que afectan este campo de la medicina. Doctora, ¿qué puede hacer una persona que quiera saber a qué es alérgico? Bueno, lo primero es ir a la consulta de alergología. Entonces, ahí vamos a hablar de todas las posibles alergias que tenga el paciente. Por ejemplo, si el motivo de consulta es la rinitis que hemos mencionado antes, pues entonces vamos a ofrecer unas pruebas de alergia para detectar el alérgeno causal, y esta prueba sería un prick test. El prick test se hace echando una gota de cada estrato de los alérgenos que vayamos a probar en los antebrazos o en la espalda. A cada gota se le da un pinchacito superficial para que penetre a la capa más superficial de la piel. Se deja reposar ahí 15 minutos y si el paciente es alérgico, pues hace como una reacción, una roncha en el sitio de la punción de lo que sea alérgico. En el caso de la enfermedad alérgica respiratoria, vamos a probar alérgenos que están en el polvo, en la humedad, los árboles, los animales y el látex, sí. Y entonces ahí ya le ponemos como apellido a esta rinitis. Podemos rinitis o rinoconjuntivitis alérgica por ácaros del polvo o por epitelio de perro o por el resultado que tengamos positivo en estas pruebas de alergia. Si el paciente consulta por una alergia alimentaria, pues la técnica también es la misma. Es el prick test que realizamos porque esta se realiza para alérgenos del ambiente y para todos los grupos de alimentos. Casi todos los alimentos que existen están para prueba de prick test, excepto el ñame, la yautía, los víveres, ¿sabe? Como no son productos de alto consumo fuera en países europeos y en Estados Unidos, que es donde hacen la mayoría de estas pruebas, pues todavía no vienen para prick. Entonces, en ese caso, en el caso de que no tengamos un prick test de laboratorio, pues también podemos hacerlo en vivo, en fresco. O sea, cogemos el alimento, se pincha el alimento, entonces se pincha la piel del paciente y con una alta tasa de probabilidad obtenemos un resultado fiable. O sea, son dos pruebas diferentes, doctora. El parche es una cosa y el prick test es otra. Sí, el parche es el que comentamos antes de la pausa, que es para, exacto, que ese es para eczema de contacto y ese es pegado en la espalda, y el prick test es la que es por punción en la epidermis. Que lo estamos viendo en pantalla. Ahí está en una foto, en pantalla. Este es el prick test, sí. Ve que cada marquita hemos dado un pinchacito y este paciente tiene los resultados, es alérgico a donde quiera que tenga una ronchita. Aquí yo veo que es alérgico a los ácaros del polvo, esos tres que están como más rojos y un poquito más grande la pápula. También, porque se ponen en orden, o sea, tenemos una lista, entonces cada rayita es un número. Por ejemplo, el número 1 es un ácaro del polvo, el número 2, claro, el número 3. Entonces yo me lo sé de memoria, ustedes saben que es una cosa del día a día. Aquí vemos que, por ejemplo, el número 6 es el gato, yo sé que es el gato. Entonces el paciente es alérgico a los ácaros del polvo y al gato. Wow. Sí. Sí. Existen otras pruebas también de laboratorio cuando no se pueden hacer esas cosas.
Sí, hay momentos en que no podemos hacer estas pruebas en la piel, por ejemplo, cuando la piel está lacerada en pacientes con dermatitis atópica o cuando tiene una urticaria muy activa u otras afecciones de la piel o afecciones cognitivas, por ejemplo, un paciente que no puede colaborar porque tiene un autismo severo, porque no se deja. No se puede estar tranquilo para colaborar con las pruebas. Entonces ahí podemos solicitar en sangre una técnica que se llama ImmunoCAP, que es la IgE específica contra estos alérgenos, que lo tienen varios laboratorios ya de nuestro país disponible. Entonces, el resultado es similar al PRIT test. El PRIT test es un poco más sensible que la prueba en sangre, pero miden lo mismo, que es la cantidad de IgE específica contra el alérgeno. Doctor, el tiempo en televisión es corto y casi estamos terminando la entrevista. Usted menciona la dermatitis atópica. ¿Nosotros los dermatólogos debemos de referir a los atópicos a la consulta de alergista? Porque aunque a veces tenemos muy controlado el asunto de piel en dermatitis atópica, pero los atópicos son un amplio espectro de cosas. Entonces, ¿usted ha tenido experiencia con este tipo de pacientes, los atópicos? Sí, claro, mucha experiencia, sí. Mire, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que cursa por brotes de inflamación sobre una piel muy seca. Entonces, aunque no es una enfermedad alérgica como tal, sí aumenta la probabilidad de tener alergia a alérgenos del ambiente y también a alimentos, y de que esos alérgenos se conviertan en detonantes de los brotes. Por ejemplo, yo tengo mi dermatitis, me hago alérgica al huevo, entonces cada vez que consuma algo que tenga huevo, pues me va a estimular el brote de dermatitis atópica. Así también me puedo ser alérgica a productos de contacto, y al estar en contacto con la sustancia que me da alergia, pues también puedo estimular los brotes. Por eso es importante hacer pruebas de alergia en los pacientes con dermatitis atópica, y así vemos como el lado de la parte que tiene las alergias en la frecuencia e intensidad de los brotes, poder controlarla. Muy bien, doctora. Sí. Eso era antes, lo que usted ha descrito ahora, el ImmunoCAP, eso es lo que antes le decían Rust. Es otra técnica, es como que ha evolucionado. El ImmunoCAP es más moderno porque es un poco más preciso en la medición de los anticuerpos IgE específicos contra el alérgeno. ¿Estas pruebas están cubiertas por los seguros? No. Algunos sí, no les sabría decir cuáles, pero la mayoría no. Eso sí sé, que los pacientes me dicen que la mayoría no. Bueno, doctora, muchas gracias por haber asistido a nuestra invitación. Muy interesante su disertación, así que le agradecemos profundamente y queda la invitación abierta a otro programa. Yo encantada, estaré a la orden aquí siempre que requieran mi presencia, con mucho gusto. Gracias, y a ustedes también, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros en Medicina de Cuerpo y Alma, como todos los domingos aquí en Cinevisión, Canal 19, de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias.